Vamos a resolver un ejercicio de pérdidas de energía en tuberías, tomando en cuenta las pérdidas por fricción y las pérdidas locales. Este ejercicio es del tipo 2, que lo que llamamos el tipo 2 es comprobación de diseño o el cálculo del caudal máximo que puede trasegar una tubería. Okay. El ejercicio consta de ciertos datos, por ejemplo, la elevación de un tanque 1, un tanque 2 con una elevación Z2, una diferencia topográfica entre los dos que llamamos H o delta Z entre los dos tanques. La tubería tiene ciertas características como la longitud, el diámetro, la altura. Por ejemplo, esta altura 10 metros, el diámetro de la tubería es 150 milímetros, por decir. La longitud 500 metros, el coeficiente de rugosidad es 0.015, que corresponde al PVC. Aquí había cometido un error, hay una manchita. Y el coeficiente de pérdidas locales, digamos que se estima que la sumatoria de la entrada a la salida más accesorios que pueda llevar la tubería, esto es un diagrama, tiene un valor de 3.5. ¿En qué consiste el problema 2? En determinar el caudal a partir de todos los demás datos dados y de otros datos del agua, por ejemplo la viscosidad cinemática a cierta temperatura, la temperatura del agua, etc. Pero vamos a suponer que estos son los básicos y tal vez la viscosidad del agua vamos a usar la que siempre usamos en clase, que es 1007 por 10 a la menos 6, okay, metros cuadrados segundo. Vamos a ejecutar la solución por medio de Darcy-Weisbach, la ecuación de Darcy-Weisbach, y vamos a utilizar para Darcy-Weisbach la ecuación de Kurzweil-White para calcular la F. Este ejercicio también se puede resolver más fácil utilizando la ecuaón de Hessing-Williams. Lo vamos a hacer tal vez en algún otro momento. Hay que recordar algunas cosas inicialmente para resolver esto, que las pérdidas por fricción estaban dadas por un valor F multiplicado por la longitud de la tubería entre el diámetro de la tubería por la velocidad al cuadrado entre 2G. Okay. Para calcular las pérdidas por fricción, las pérdidas locales se calculan con la ecuación correspondiente, lo vamos a hacer ahorita más adelante. De esta ecuación, lo que yo quiero sacar, que es la ecuación de Darcy-Weisbach, yo puedo despejar F en términos de los demás valores y me quedaría que la F sería igual a este valor de HF de las pérdidas multiplicado por el diámetro por 2G dividido entre la longitud y la velocidad al cuadrado. Okay. Otra cosa importante es que, recordando la ecuación de Kurzweil-White, voy a anotarlo aquí. Esta ecuación decía que 1 entre la raíz de f es igual a menos 2 veces el logaritmo base 10 del coeficiente de rugosidad entre 3.7 veces el diámetro más 2.51 entre el número de Reynolds multiplicado por la raíz de f. Vean que es una ecuación que está implícita la f en los dos lados. Ahora bien, si nosotros sustituimos este valor de la f en esta ecuación, para lo cual 1 entre raíz de f nos quedaría como estaría abajo, ¿verdad? Nos quedaría la raíz, voy a ponerlo así, de L por V cuadrado entre HF multiplicado por 2G D. Es que más ordenado así. Como la V está al cuadrado, entonces 1. Bueno, voy a hacerlo ya aquí en la ecuación. Ok, entonces aquí nos quedaría que de este lado saco el cuadrado, me queda aquí V multiplicado por la raíz de L entre las pérdidas por 2GD. Aquí, todo eso dentro de la raíz, y la V la saqué simplemente para que quede más bonito. Sería igual a menos 2 veces el logaritmo natural del KS entre 3.7D más, y voy a desarrollar Reynolds aquí, quedaría
2.51 entre Reynolds, pero Reynolds era la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática, y esto multiplicado por 1 entre raíz de F. ¿Verdad? Entonces aquí nos queda que por, voy a dejarlo así, voy a poner aquí la raíz de F abajo, que queda mejor, y nos quedaría la raíz, la V, bueno, la raíz de HF 2GD entre L V cuadrado. Okay, ya casi se sale. Desarrollamos esto un poquito mejor. Entonces nos queda que la velocidad es igual, paso esto a dividir al otro lado, ok, me quedaría 2 veces el logaritmo de KS entre D entre 3.7D más 2.51, este lo paso arriba a multiplicar, esta V cuadrado si la saco queda abajo y se cancela con esta, entonces me queda, y le doy vuelta, me queda aquí raíz L entre 2 G D, sí, ya la V la saqué, ok, y todo esto multiplicado por este que paso a multiplicar, que sería por, que haría al revés, ¿verdad? Raíz de HF por 2 GD entre L. Ven que ecuación queda un poco larga. Si paso esto a multiplicar para acá, me quedaría una ecuación para la velocidad que sería menos 2 veces, voy a poner esto adelante, raíz de las pérdidas por 2G por D entre L multiplicado por el logaritmo de el KS entre 3.7D más 2.51 viscosidad cinemática por la raíz de L entre 2G de, el HF no lo puse aquí, perdón, aquí HF y por el HF. Ok, revisemos que no haya ningún error. Esta ecuación de acá es una ecuación que me define la velocidad en términos de las pérdidas, el diámetro, la longitud, la rugosidad y la viscosidad cinemática. Esta ecuación es la que le llamamos la Big Mama, que es una ecuación grandota. Ok, ya con esto entonces yo podría calcular el caudal, ¿cierto? Porque tengo las pérdidas. Entonces, utilizando eso como el HF, yo digo que cuando el caudal máximo ocurre cuando toda la topográfica, el H se consume en pérdidas, o sea que cuando el HF es igual al delta Z, o sea que sería igual a H, ahí se consumen todas las pérdidas. Y si estos son 10 metros, yo puedo definirme primero, supongo que todas las pérdidas por fricción, ¿verdad? Se gastan, toda la topográfica se gasta en fricción. HF es igual a 10 metros. Ok, vean que aquí lo que estoy diciendo es que no estoy considerando las pérdidas locales todavía, pero ese es un primer avance. Esto necesita un cálculo iterativo para poderse llevar a cabo. Okay. Bueno, ok, entonces si esto es 10 y además los otros datos son L igual a 500, a la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería D
es igual a 150 milímetros, que es 0.15 metros, y también el KS está en milímetros, entonces el KS es igual a 0.00 y 3 ceros más para pasarlo a metros, y que la sumatoria del KL es igual a 3.5. Esto no lo necesito todavía, pero ya tengo todos estos datos de la tubería, y con esos datos los ponemos en la calculadora. Okay. Y evaluando esto vamos a hacer el primer cálculo. Entonces sería menos 2 multiplicado por raíz de 10 por 19.62 por el diámetro entre largo, que sería 0.15 entre 500. Eso multiplicado por el logaritmo de 0.000015 entre 3.7 por 0.15 más 2.51 por 1.007 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Esto multiplicado por la raíz de L, que es 500 entre 19,62 multiplicado por 0.15 y multiplicado por 10. Ok, eso sería, bueno, y cerrado aquí el logaritmo de esto. Ok, este valor de acá, comprueben ustedes, da 2,009 metros por segundo. Recordando que el área del tubo es igual a pi por 0.15, que es el diámetro, al cuadrado entre 4. Ok, obtenemos que el caudal con esta velocidad y esta área es 1.767 por 10 a la menos 2, que es el área, multiplicado por 2.009. El caudal está dando 3.55 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. Esto se aproxima a 35.5 litros por segundo. Okay. Ese sería el caudal máximo que estaría pasando por acá. No, todavía no. ¿Por qué? Porque hay un pero, y el pero es que necesitamos calcular las pérdidas locales, y las pérdidas locales son 3.5, que es el coeficiente de pérdidas multiplicado por la velocidad al cuadrado. Es más, no he puesto la ecuación, voy a ponerla. Las pérdidas locales serían la sumatoria de las pérdidas locales multiplicada por la velocidad al cuadrado entre 2g. Esto sería a 3.5 por 2,009 al cuadrado entre 19,62, y estas pérdidas locales estarían dando 0,72 metros. ¿Qué significa? Que las pérdidas totales son exactamente igual a 10.72 metros. Esto es mayor que los 10 metros disponibles, ¿verdad? Que es H. ¿Qué significa eso? Que no puede ser. Estoy gastando más energía de la disponible. El máximo disponible son 10 metros. ¿Qué significa? Que el caudal anda muy cerca de 35.5, pero no es ese. Lo que tenemos que hacer entonces es, por iteraciones, comenzar a hacer pruebas. Yo sé que las pérdidas totales son iguales a las pérdidas por fricción menos las pérdidas, más las pérdidas locales. Yo tengo que iniciar una nueva iteración con un nuevo HF. Vamos a llamar al HF1, o este era el HF0, digamos, que nos dábamos. Y ese HF nuevo tenía que ser toda la energía que tengo, que es el H, menos las locales que necesito tener reservadas, 0.72. Esto me daría un valor de 9,28. Y volvemos a empezar
al cálculo. Okay. Para esto yo lo que propongo hacer es que hagamos una tabla y hagamos esto por iteraciones. Entonces así rápidamente voy a construir una tabla acá, digamos aquí, así, y entonces vamos a ver, si a este lo llamamos el número de iteración, a esto sería las pérdidas locales que nos vamos por fricción que vamos a utilizar para el cálculo. Aquí encontraríamos la velocidad de cada iteración. Con esta velocidad de iteración calcularíamos las pérdidas locales y probablemente me sirva ir conociendo el caudal de cada una de las iteraciones, y necesito después calcular el nuevo valor de la altura. Entonces aquí yo podría calcular el caudal de cada una de las iteraciones y aquí volver a calcular la iteración i más 1, o sea la que sigue, y esta sería h menos hl sub i. ¿Por qué? Porque siempre tengo que ir restando esto al total, porque eso es lo que tengo que reservar. Ok, yo creo que tal vez esta vertical me quedó muy cerca. Okay. Queda más bonito por ahí. Okay. Listo. Entonces la primera iteración, la que hicimos, la 0, la hicimos con un valor de hf de 10 y eso nos dio una velocidad de 2,009, y esto, las pérdidas locales me dieron 0.72 y el caudal, lo voy a poner en litros, me dio 35.5 litros por segundo. Voy a poner aquí que son en litros entre segundo para no estarlo poniendo acá. Y la nueva iteración serían los 10 menos 0.72 y esto sería igual a 9,28. Entonces la primera iteración nueva, o sea la iteración 1, sería haciéndola con 9,28. Yo aquí tengo la calculadora para meter las ecuaciones una por una. Con 9.28 esto va a ser bastante rápido, porque está en la calculadora de la ecuación. Va a ser 1,928,6 la velocidad en metros por segundo. Con esta velocidad, utilizando esta ecuación, me va a dar que la altura de pérdidas locales es 0.663, y con esta velocidad multiplicada por esta área, que es este valor, me da que el caudal es 34,08. obviamente tiene que dar menos porque ya la altura disponible en realidad es menos, y el nuevo cálculo sería los 10 menos 0,663, y esta nueva iteración nos la tendríamos que dar en 9,337. Sí, esto estorbó bastante. Ya la voy a poner. ,28 y aquí esto 9,337. Ahora la iteración 2 con 9.337 da, metiéndola en la ecuación, da una velocidad de 1.9352. Con esta velocidad al cuadrado entre 2g multiplicado por aquel coeficiente nos da que las pérdidas locales es 0.668. Ahora con esta velocidad multiplicada por el área nos da un caudal de 34.20. ok, vamos a hacer otra iteración para comprobar. 10 menos 0.668, esto nos estaría dando 9,337.
9,332. Con este valor de el tercer valor o el cuarto, bueno, este es el 0, 9,332. Vean que ya la altura ya está convergiendo. Con esto la velocidad nos da 1,9346. Okay. Y aquí este valor de acá nos va a dar 0,6676, es casi 8, ¿no? Es el mismo valor, un decimal más. El caudal aquí va a dar 34.19 y listo. Aquí ahora este valor 10 menos 0,6676 me da que la nueva iteración es 9,3324. Okay. Y eso me da una cuarta iteración que dice, ¿cómo es la cosa? 9,3324. Okay. 9,3324. Ven que es un decimal más. Daría 1,9346. O sea, el número ya se repitió de la velocidad. Entonces las pérdidas van a dar, las pérdidas locales van a dar lo mismo. Esto va a dar 9. Okay. Si ustedes quisieran otra forma de hacer esto y comprobar qué tan rápido converge, que a mí me faltó ponerlo acá, sería sumar el HT, que sería el HL más el HF, perdón. Entonces aquí sería 10.72, me pasé de 10. Este otro sería 9,94, más bien me faltó. Con este otro el valor sería 10,005, me pasé con el tercer decimal. Con este otro el valor es 9,996 y con este último valor esto me da 10. Ok, 10.0, hay diferencias como en unos decimales allá para allá. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya aquí el valor convergió, por lo tanto ya encontramos el resultado. Yo podría terminar esta tablita aquí, ok, y borrar un poquito acá para hacer campo y ya nada más poner como resultado que el caudal en la tubería máximo es igual a 34 puntos, aproximadamente igual 34.2 litros por segundo. Ya de aquí había convergido casi. Ok, la velocidad del flujo promedio anda en 1.935 metros por segundo y ya podemos calcular la proporción de las pérdidas. Las pérdidas por fricción de los 10 metros corresponderían a 9.33 y las pérdidas locales corresponderían a 0.67 y redondeado. Ok, y eso que es, esto sería el 90, como son 10 metros, el 93.3% de las pérdidas son pérdidas por fricción y ni siquiera el 1% de las pérdidas, ¿verdad? No, el 6.7% de las pérdidas son pérdidas locales. Entonces, en algunos casos, las pérdidas son más o menos despreciables. Si nosotros hubiéramos despreciado las pérdidas locales, el caudal nos hubiera dado 35.5 y un poquito más grande
que el caudal máximo real, que va a ser 34.19. Entonces a veces vale la pena, dependiendo de las circunstancias y la necesidad, de hacerlo más rápido y no tomar en cuenta las pérdidas locales, a menos de que este valor sea muy importante o que la distancia de la tubería sea muy corta. Ok, cuando hay, yo por ahí en la presentación lo tienen, pero cuando las pérdidas por locales son muy importantes, depende de un valor que se llama longitud entre diámetro. Si esto es mucho mayor que 4000, entonces hay que tomar en cuenta las pérdidas locales. ¿Okay? No es que hay que tomarlas en cuenta, sino que son muy representativas. ¿Okay? Entonces, así, las pérdidas locales son significativas cuando el diámetro entre la longitud es mayor que 4000. En este caso, la longitud, perdón, entre el diámetro. En este caso, L es igual a 500 y D es igual a 0.15. Esto sería igual 500 entre 0.15. Vean que da 3333. Eso es menor que 4000. Entonces, en ese tipo de circunstancias, si son, perdón, esto está al revés. Cuando el entre D es menor que 4000, son significativos. Ven que aquí es menor que 4000, entonces sí son importantes. ¿Por qué? Porque hay un cambio entre el valor del caudal. Pero si ustedes tuvieran una tubería de una longitud, digamos, de 23.000 metros, no, de 2.300 metros, por ejemplo, en ese mismo diámetro, entonces el entre D daría 2.300 metros, digamos. Este valor daría 15.333 y eso es mucho mayor, ¿verdad?, que 4000. Entonces, en este caso, cuando la tubería es de 2000 metros o 3000 o más, ya este valor de KL ya es insignificante. O sea, ya podríamos no usarlo para el diseño. Si son muchas las diferencias, ¿ok? Pero eso lo vemos para otro momento. Paramos acá.